Buena gente, ¿cómo están? En este video les voy a explicar algo que me voló la cabeza por completo y es un concepto que les va a cambiar muy seguramente la vida porque entender esto que les voy a explicar ahora es entender un poco la importancia que tiene empoderarnos, la importancia que tiene empezar a hacernos cargo de nuestra realidad y dejar de echar excusas afuera y dejar de mirar afuera. Vamos con el video directamente, que está buenísimo lo que vamos a tocar, pero básicamente es que la realidad no es lo que parece. ¿Por qué, Franco, la realidad no es lo que parece? A ver, ¿qué me vas a decir? Bueno, porque vivimos en un mundo de infinitas posibilidades a la vez. ¿Y qué quiero decir con vivimos en un mundo de infinitas posibilidades a la vez? Porque vos me vas a decir, no, las posibilidades no son infinitas. Bueno, esto ya lo explicó la física cuántica hace muchísimo tiempo. De hecho, te digo, hace décadas lo explicó. Entonces, ¿cómo lo explica a esto? Lo explica enseñándonos que la realidad, tal y como la percibimos, es definida únicamente por una sola cosa. Por una sola cosa. Y esa única cosa son supuestamente los átomos, ¿no? Vamos a decir supuestamente porque yo tampoco me voy a creer todos los cuentos de la ciencia, porque la ciencia se contradice cada dos por tres. Pero en este caso, la ciencia nos sirve para entender del lado más racional cómo funciona. Entonces, todo está compuesto por átomos, ¿ok? Esos átomos tienen electrones. Para el que no sepa cómo es un átomo se supone, que acá lo tenemos más abajo, me estoy spoileando un par de cositas, eso es un átomo, ¿ok? Vemos que tiene un núcleo y vemos que alrededor tiene esas pelotitas, que esas pelotitas es lo que yo acá les estoy mostrando en este coso, ¿no? Acá, esto sería un átomo también, ¿no? Porque acá tiene sus electrones flotando, pero en realidad algo que descubrió también la física cuántica es que esos electrones están en una nube, ¿ok? Es como que el átomo cambió mucho su forma en realidad, porque el átomo es una nube en la cual hay electrones todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo apareciendo, vamos a decir. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, Franco? ¿Por qué me estás explicando esto? Te estoy explicando esto porque esos átomos conforman lo que hoy conocemos como materia, lo que hoy conocemos como esa cuchara, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cuchara que vos estás viendo en la imagen, en realidad no es una cuchara como tal. ¿Por qué no es una cuchara como tal? Porque esa cuchara en realidad es esto. ¿Se entiende? O sea, esta cuchara, si nosotros agarramos un microscopio cósmico, que existen, y así se puede ver, y nosotros hacemos zoom, 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 vamos a terminar viendo esto. Vamos a terminar viendo partículas, y esas partículas son estos átomos, ¿ok? ¿Y cómo podemos nosotros hacer que de esto que estamos viendo acá, pase a esto, a una cuchara? Eso es básicamente gracias a esto. Gracias a nuestros ojos, o mejor dicho, más que nuestros ojos, el que está observándolo. ¿Y por qué el que está observándolo? Porque esto influye obviamente en nuestro cerebro, lo que nosotros miramos, pero en realidad la clave acá está en el objeto consciente o en la conciencia como tal de algo que observa. ¿Ok? Quédense con eso de observar. Entonces, nuestro cerebro, al nosotros estar mirando una cuchara, lo que hace es, gracias a esta explicación muy simple, de la cual básicamente se van a simplificar la vida, pero todo viene de una fuente, ¿no es cierto? O sea, creas en Dios o no creas en Dios, me da igual. Todo viene de un lugar, ¿ok? Todo viene de algo. No puede ser que nosotros estemos acá y que las cosas estén acá porque sí, porque pintó, ¿me entendés? No, no, no es tan, ojalá sea tan... ni siquiera simple, porque no es simple, es simplemente, bueno, sí es simple en realidad. ¿Por qué es simple? Porque es simple el hecho de entender de que todo viene de un lugar. Y ese lugar, llamalo Dios, llamalo Latiz, como lo llamaba Jacobo Greenberg. Él le decía Latiz, él era un científico que pueden investigar su historia. Pero, en fin, es un campo energético, es energía, vamos a decirle, en donde básicamente se crea el universo, en donde se crea absolutamente todo. Yo puse esta imagen como para que visualicen lo que sería Dios, para mí por lo menos, ¿no? Es algo así. Es luz, o sea, es energía en movimiento de la cual nosotros venimos. ¿Por qué venimos de ahí? O por qué, mejor dicho, somos eso. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que con codificaciones, exactamente código, como se programa una computadora, como se programa absolutamente esto que estás viendo ahora, ese código
es la energía que baja, vamos a decirlo de una manera simple, es la energía que baja de donde, de acá, de Dios, baja esa energía que la codifica, ¿ok? La hace como en símbolos, ¿ok? Que sería esto. Y esos símbolos son los que después nosotros, con nuestro cerebro, vamos haciendo conexiones y vamos a terminar básicamente viendo la realidad tal y como la vemos. O sea, vamos a ver esa cuchara. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Por qué me estás contando esto, Franco? Esto es muy interesante, pero es la raíz de lo que va a cambiar tu día de hoy. La raíz de lo que te va a hacer entender después de ver este video que las cosas no son como parecen. ¿Por qué no son como parecen? En 1935 se hizo el experimento del observador. Este experimento del observador básicamente lo que hacía era agarrar, como están viendo acá, una máquina que disparaba electrones, ¿ok? Que ya vimos que es la parte del protón, perdón, la parte del átomo. Entonces disparaba electrones por dos rendijas, dos agujeritos, como están viendo ahí, y cuando nadie lo observaba, o sea, cuando ponían la máquina y se iban los chabones, esto sucedía. ¿Qué sucedía? Que de dos agujeros terminaba saliendo una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco formas perfectas, así de la misma forma, en vez de dos. Y vos decís, claro, los científicos se preguntaban, ¿cómo mierda puede ser que de dos rendijas estén haciendo cinco partes, o sea, cinco verticales, ¿no? Porque ahí hay cinco, estamos viendo que hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Debería haber dos. Si los electrones se supone que estaban pasando por ambas rendijas, o sea, se supone que iban rectos. ¿Por qué después se separaban? ¿Por qué después hacían otras formas? O sea, ¿cuál era el chiste de todo esto? Entonces, si nadie observa, estas partículas parecen comportarse como olas en el agua y se mueven por los dos agujeros a la vez, creando un patrón extraño en la pared de atrás. ¿Por qué como olas en el agua? Porque esto sería de esta forma, ¿ven? Miren. Esto se mandaba, pero se mandaba y era como lo que les digo, era una nube, en donde esa nube, claro, lo que hace es como amplificar. Entonces al amplificarse es como las olas del agua, es como que están todo el tiempo así, pero de una manera variable. O sea, no están todo el tiempo de una misma manera. Vos no vas al mar y ves que una ola es igual que la otra, sino que en realidad son todas distintas. Nunca va a ser una ola igual que la otra. Entonces, eso mismo pasa con esto, ¿ok? Ahora, se dieron cuenta y se medio que se asustaron un poco de que cuando alguien empieza a mirar qué agujero usan las partículas, porque hasta este momento habían dejado la máquina y se fueron, ¿no es cierto? Pero acá lo que hicieron fue poner una cámara, ¿ok? Y eso es lo loco. Pusieron una cámara primero, o sea, en el experimento dice que se quedó el científico mirando, pero también después dice que lo monitorearon. O algo así, ¿no? O sea, fueron de las dos maneras. Lo importante es que cuando hay una conciencia que está mirando a esto, porque al final, sea una cámara o sea un humano, el que lo termina mirando es el humano, perdón que se puso esto, lo que pasó fue que al mirarlo, de repente cambian de comportamiento los electrones y empiezan a actuar como bolitas yendo por un solo agujero. O sea, de la nada, en vez de pasar esto, ¿ok? En vez de pasar este escenario, empezó a pasar este. Empezó a pasar lo que se imaginaban los científicos que tenía que pasar. Es como si las partículas supieran que las estamos mirando. Esto es muy loco y esto realmente lo pueden buscar, lo pueden investigar. No estoy diciendo nada que no sea real, vamos a decir. Entonces, imagina que tenés unas bolitas, dice acá que lanzás a través de una pared con dos agujeros. Bueno, esto es lo que expliqué recién. Y este experimento nos muestra algo alucinante. Y es que el simple hecho de observar algo tan pequeño puede cambiar cómo se comporta. Y eso es lo más loco de todos. Entonces, vamos a entender que de este átomo, ¿ok? Que vamos a pensar que es así, ¿no es cierto? Esto que está acá, esto acá, después se supo que en realidad no es así. O sea, este átomo, este modelo del átomo en realidad está obsoleto, está bastante viejo, porque me pondré a buscar ahora un átomo nuevo, pero no quiero perder más tiempo, simplemente quiero hacerles entender que estas pelotitas que son los electrones, en realidad están en una nube en la cual aparecen como destellos todo el tiempo. Y lo único parece que es, o sea, lo único que sería real, entre comillas,
es el centro, el núcleo del átomo que está conformado por protones y neutrones, ¿ok? Ahora, su núcleo es lo único real, pero sus electrones son completamente variables y están constantemente cambiando de forma y adivinen quién le da esa forma. Sí, nosotros. Nosotros mismos le damos esa forma. Entonces, a ver, Franco, ¿a qué querés llegar con todo esto? Pues me explicaste que entonces tenemos acá los objetos, que los objetos nosotros los vemos, pero que en realidad todo viene de una fuente y esa fuente nos decodifica en cierta forma la información para que nosotros lo veamos así. Sí, pero también depende de quién está mirando el cómo va a ver esa cuchara. Hay alguien que va a ver esta cuchara y va a decir, che, la cuchara esa está doblada. Y hay alguien que va a mirar la cuchara y va a decir, esa cuchara está muy brillante. Y hay alguien que va a decir la cuchara no es linda. Y hay alguien que va a decir, la cuchara es hermosa. Y hay alguien que va a ver que hay una sombra atrás de la cuchara, que hay una espátula. Y que va a decir, che, ¿por qué hay una espátula atrás de una cuchara si es una cuchara? Se supone que tiene que ser la sombra de una cuchara. Entonces, capaz que hay gente que ni se dio cuenta de eso. Ahora, ¿y por qué suceden todas estas variables? O sea, ¿por qué pasa? Vamos a ponerme acá. ¿Por qué pasa todo esto, no? ¿Por qué pasa que hay gente que ve una cosa, hay gente que ve otra? Eso es por justamente este concepto que les estaba explicando recién. Es por el concepto de que la información baja, pero después en realidad tiene que pasar por tu cerebro. O sea, tiene que pasar por acá la información. Entonces, una vez que pasa por el cerebro, recién nosotros lo vamos a ver. Ahora, ¿qué quiero decir con esto que te estoy diciendo? Lo que te quiero decir es que al final del día, lo que importa es cómo vos veas la realidad, cómo vos veas las cosas, no cómo son. Porque ¿cómo son? O sea, el cómo son es una construcción. ¿Qué quiere decir una construcción? Que tus padres te dijeron que la cuchara se llama cuchara, que la política te dijo que el gobierno te tiene que salvar la vida, no sé, así con todo, ¿no? Básicamente te van creando un conjunto de creencias que después se transforman en un paradigma. ¿Qué significa paradigma? El conjunto de las creencias. Entonces, ese conjunto de creencias es lo que vos hoy sos, lo que vos hoy realmente sos. ¿Por qué? Porque tu inconsciente, tu cerebro inconsciente, es mucho más poderoso que tu cerebro consciente en cuanto se refiere a cómo ver la realidad y cómo actuar ante ella. ¿Ok? Porque tu conciencia, lógicamente, es lo que al final va a determinar cómo vos modifiques tu inconsciente, cómo vos, en base a lo que tengas, en base a lo que seas, quieras actuar, en base a lo que vos puedas obtener de claridad, cómo querés usar esa claridad en tu vida para modificarla. Pero para eso sí o sí tenés que cambiar el inconsciente, porque ese inconsciente es lo que te hace ver la cuchara linda, fea, triste, feliz, lo que sea. Entonces, volviendo, voy a hacerme chiquito acá. La pregunta que quiero que te hagas, la reflexión final, es que las personas no se animan a aceptar que ellos son los creadores de su realidad, por lo que acuden a circunstancias externas constantemente por miedo a darse cuenta de lo poderosos que son. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Te quiero decir que todo el tiempo estás metiendo excusas con situaciones, cosas y circunstancias de la vida externas a vos, entonces te metes atrás de eso. Es como, no, yo no puedo hacer lo que vos haces porque no me animo, porque vos tenés esto, porque tenés lo otro y yo no lo tengo y qué sé yo. Y no, porque cómo querés que haga. Todas cosas que están completamente obsoletas cuando entendemos el efecto y mejor dicho el experimento observador. Cuando entendemos que depende únicamente de vos, cómo quieras ver la realidad. O sea, no me importa cómo la ve tu primo, no me importa cómo la ve tu papá, tu mamá, lo que me importa es cómo la vas a ver vos. Lo que a vos te tiene que importar y a mí me está importando, por eso estoy haciendo este video, es cómo la vas a ver vos. Entonces, si querés cambiar la forma en que ves la realidad, simplemente tenés que empezar a cambiar tus creencias. A partir de ahora, mi pregunta es, ¿qué realidad te vas a contar a vos mismo y cómo la vas a empezar a ver? ¿La vas a cambiar a tu gusto? ¿Vas a hacer que esa cuchara se vea cada vez más linda? ¿Vas a hacer que tu vida se vea cada vez más interesante? ¿Ser el protagonista de tu película? ¿O vas a dejar que alguien, porque esta es la parte que la gente no sabe, vas a dejar que alguien la cambie por vos? ¿Vas a dejar que básicamente tu vida no valga? ¿Por qué digo que tu vida no valga? Porque tenemos dos tipos de personas. Tenemos la persona que es espectadora y tenemos la persona que es actora. Actora me va a matar la profesora de lengua. Actor o actriz, ¿ok? Entonces,
¿A qué voy con esto? Voy a que vos podés ser una persona activa en tu película. ¿Cuál es tu película? La película de la vida. Esa es tu película. Tu película es la que estás ahora mismo viviendo. Entonces, ¿vos vas a ser el protagonista de tu película o vas a ser simplemente el observador? ¿Vas a ser solamente el que está expectando la película y está así? Tipo mirando este video y diciendo, ah, sí, re interesante lo que estás diciendo y te vas a quedar así literal. Esa es la cosa que te tenés que preguntar. Tipo, si realmente querés cambiar tu vida, entonces empezá a cambiar tus creencias. En otro video voy a hablar más de creencias, pero lo que quiero que tengas en claro acá es que todo esto que te acabo de mostrar es lo que literalmente me cambió la vida a mí, porque haber entendido esto es lo que hoy me hace ser el dueño de mi realidad, es lo que hoy me hace entender de que es muchísimo más importante poder, mejor dicho, entender, porque es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de que no te enseñan esto, ni en la escuela, que deberían enseñarlo, por lo menos a mí no me lo enseñaron. Entonces, cuando vos entendés cómo funciona, cuando vos entendés que hay que dejar de identificarse con lo externo, hay que dejar de pensar como que lo externo tiene un poder real sobre nosotros cuando en realidad es todo lo contrario. Los humanos pensamos que esta botella y yo somos cosas diferentes. Esto no tiene nada que ver conmigo. Cuando en realidad esto lo estoy creando yo con mi mente ahora. O sea, yo estoy decodificando lo que Dios o el universo, como le quieras llamar, me está mandando como señales. Y gracias a mi cerebro, gracias a básicamente que estoy existiendo en este plano, en esta dimensión, yo estoy decodificando esto en esta forma. ¿Por qué encima lo estoy viendo así? Porque me dijeron que era así. Porque también hay una construcción social. Entonces, liberarse de la construcción social no es fácil, pero lo que sí es fácil es empezar a cambiar la forma en que vemos esa construcción social. Es lo que les digo. Yo no sé si voy a dejar de ver esto como una botella. Probablemente lo vea como una botella siempre. Ahora, yo puedo ver esta botella como la mejor botella del mundo porque me está hidratando todos los días, todos los días uso esta botella para tomar agua, o puedo verla como una botella de mierda, básicamente, ¿ok? ¿Se entiende? O sea, puedo ver que mi vida es una completa locura, que cada día es hermoso, que ahora hay un día precioso afuera de sol, o puedo decir qué mierda de vida, mirá, mi vida es una mierda, tengo un día re feo, o sea, al final depende de vos, no depende de mí, ni de tu papá, ni de tu mamá. Sí, el entorno influye, obvio, pero al final termina importando lo que vos creas, lo que vos quieras creer. Entonces, volvemos a la pregunta que te estaba haciendo. La pregunta que te estaba haciendo era, ¿qué realidad te vas a contar y cómo la vas a empezar a ver? ¿La vas a cambiar a tu gusto? ¿Vas a hacer que esa realidad tome la forma que vos querés? ¿O vas a dejar que alguien la cambie por vos? Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado este video. Leo sus comentarios. Este concepto me cambió literalmente la vida porque me empezó a hacer entender que no importa mucho lo que me digan, no importa lo que crea, ni siquiera yo mismo, importa lo que quiero creer, ¿ok? Eso es lo importante, lo que vos quieras creer, no importa lo que se supone que es verdad, no importa lo que se supone que es la realidad, importa lo que vos quieras. Y cuando vos te alineás con eso que vos querés, y estás convencido de que lo puedes hacer porque entendés esto y te lo está explicando la ciencia, no sé quién más quiere que te lo explique, o sea, buscalo, mirate videos, seguí investigando por tu cuenta, pero empezá a actuar, empezá a ser el protagonista de tu peli y después me lo contás en los comentarios. Te mando un beso enorme, gracias por ver el video hasta el final y adiós.